La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes EduFam. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir y para conocer cosas tan lindas que se realizan en nuestras familias, que se realizan con las personas, que se ofrecen también a nuestras comunidades, que se ofrecen también a nuestros jóvenes, que se ofrecen a las personas adultas. Ciertamente todos con estas riquezas y cualidades que el Señor nos ha donado, que el Señor nos ha dotado. Y hoy tenemos una invitación muy especial. Aquí le vamos a presentar. Muy buenas tardes y bienvenidas aquí a tres hermosas damas que nos van a platicar y nos van a contar de una experiencia tan linda que realizan en la educación, sobre todo del baile. Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidas. Muy buenas tardes, ¿cómo Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias entonces por venir a participar con nosotros. Lo primero que hacemos es presentarnos, ¿verdad? Así entonces la gente le va conociendo y también queremos conocer cómo se llama el grupo que ustedes tienen. ¿Es un grupo de ballet, de enseñanza? Bueno, expliquen un poquitito a la gente y así también otros que puedan ir entusiasmándose después de unirse al grupo de ustedes también. Muy buenas tardes, yo soy la profesora Noelia Melgarejo del elenco de danzas Panambí Yerokú. Bueno, muy bien, la compañera entonces. Muy buenas tardes, yo soy alumna del elenco Panambí Yerokú y mi nombre es María José. María José. ¿Y vos de dónde sos, María José? De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Sí, de San Lorenzo. O sea que estás viniendo de San Lorenzo. Pero San Lorenzo, tú hiciste ahí, María José. ¿Qué parte mismo de San Lorenzo? Sería Sinalco. Ah, ya. Ese es el camino que va entre Ñembú y San Lorenzo. Así. Ya. Así. Conozco yo esos lugares, antes viajaba todavía cuando ni asfalto había, imagínate. Sí, la verdad que sí. Bueno, María José entonces. Y vos sos alumna, dijiste, ¿verdad? ¿Y vos qué además estás haciendo, además de estar en el elenco? ¿Por qué le dicen elenco? ¿De dónde viene ese nombre, Noelia? ¿Cómo es esto de que vos presentaste como el elenco Panambí Yerokú, verdad? Exactamente, nosotros somos un elenco que sería como una agrupación Sí. de danza, pero nosotros somos de personas aficionadas, no tenemos ninguna academia. Ah, ya. Está abierto a todo público a partir de 15 años. Toda la gente que quiera venir a bailar y a compartir. Vivimos distintas experiencias, viajamos y por sobre todo también vamos mostrando nuestra cultura, nuestros saberes también a otras personas y por sobre todo también vamos teniendo ese compromiso entre nosotras, porque ahora mismo somos mujeres, la gran mayoría que estamos, de distintas edades. Tenemos inclusive una señora que tiene 77 años. ¿En serio? Gente que Noelia, tiene 19. Sí, por eso, entonces, jovencita. distintas edades, Por claro. eso me llama la atención y me encanta luego esto, porque por eso que te preguntaba, me llamó la atención eso, el elenco, ¿verdad? Un elenco. Yo antes escuchaba pero por la radio, ¿verdad? Los famosos elencos, pero estos eran elencos de radionovelas, por eso me hizo venir un poco a la memoria. Pero estos son elencos de danza, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quiénes participan? ¿Gente ya que sabe bailar o gente que también puede ir a comenzar? Tenemos mezclados justamente personas que mezclado. recién están empezando y personas que siguen de manera académica también tenemos entre el grupo. Pero ustedes mismos hacen o no hacen la parte académica dentro del elenco. No. Ustedes no hacen. Nosotros nos dedicamos a aprender los bailes, las danzas, nosotros hacemos nuestras propias coreografías. También le enseñamos un poquito parte académica, Sí. pero siempre Pero en ese de momento danza nomás paraguaya. ya. Exactamente.
danza paraguaya, exclusivamente. Exclusivamente danza paraguaya. Bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar hoy especialmente con este elenco. Entre tres vinieron todo el elenco. ¿A cuánto llegan cuando están, Noelia, por ejemplo, de estas aficionadas que se suelen juntar ustedes como elenco? Nosotros somos aproximadamente entre 15 a 20 personas. 15 a 20. Sí, ya. porque la gran mayoría también trabaja, estudia, Sí. entonces también tienen sus compromisos de manera personal. Claro, y la publicidad, ¿cómo hacen para que la gente sepa y diga, ahí está, este grupo de Panambí Yeroque? ¿Cómo saben, por ejemplo? Ahora van a conocer mucho más porque por la televisión, entonces va a llegar, van a tener 1000 ahora ya ustedes, ¿eh? O no van a poder tanto. Ay, ¿por qué no? Claro que sí, Claro que sí. No, a través del Facebook nos buscan elenco de danzas Panambí Yeroque y también estamos en el Instagram. Ah, ya. Y entonces ya así. Y se van uniendo la gente. Exactamente. ¿Y cuántas comenzaron? Así como historia un poco para saber, Noelia. Bueno, nosotros comenzamos en el año 2017. 2017. Exactamente, ya tenemos algunos viajes, ya estuvimos por Colombia, por Argentina, entonces ya tenemos una pequeña A la cuenta, ya trayectoria. son conocidas, así que ya entonces, ¿verdad? Un poquito, Claro. y también Sí, de se fueron manera a Colombia. nacional. Sí, Ya. a varios festivales, gracias a Dios, Ya. estuvimos yendo también. Qué bien, che. Bueno, entonces yo después les voy a llamar también para que me hagan siempre ahí en Yandeyañe coreografía de Por presentación. supuesto, ahí Entonces ahí vamos van a a ser estar. más conocidas todavía, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, me falta todavía la última. Vamos a presentarle un poco cómo es tu nombre, vos de dónde venís, cuántos años que estás también en este elenco Panambí Yeroque. Yo soy Tamara, estoy desde el 2019 con 2019. el grupo, sí. Ya fui a... Antes de la pandemia, ¿eh? Sí, antes de la pandemia ya empecé. Y vos, Tamara, así como escuché entonces que ustedes ya estaban un poquitito ya en la danza. ¿Vos ya estabas antes en la danza? Yo hice danza académica. Ah, ya. Estuve hasta el quinto curso Sí, de ya. la academia, pero dejé y Después como... dejaste. y- Hasta que escuchaste. hasta que, sí, ella es mi cuñada. ¿En serio tu Sí. cuñada? Y por ahí entonces. Sí. Mi hermano también baila. ¿En serio? Sí. Ya. Pero ahora Noelia dijo que no tienen. Sobre todo Está de vacaciones. Oñemo vacación lo. Oye, lo que está bien, che. Estamos más ahora mujeres y es como una familia ya que formamos. No, evidentemente. En- Y más todavía si son aficionados, ¿verdad? Sí. Porque les gusta y entonces ustedes son las que se reúnen verdaderamente. Bueno, así entonces les estamos teniendo aquí a, primero Noelia, vos sos la directora entonces del elenco. Exactamente. La que organiza un poco, la que sos mano dura y mano también suave, ¿verdad? Como la gran mamá. Bueno, entonces Majo, que es alumna todavía, pero alumna cuando me dijiste del elenco o vos estás estudiando afuera, No. o sea, dentro del elenco. Dentro del elenco Ya. y solo Sí, dentro del elenco. con eso. Académicamente no. Ya. Y entonces Itamara, que ya era luego profesional hasta quinto, Sí. ¿verdad? Porque son como 10 años, ¿verdad? 12. 12 años. años. Entonces para llegar hasta el último año. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos entonces volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Se dieron cuenta entonces, aquí Panambillero, ¿verdad? Qué lindo nombre también que eligieron. Bueno, algo de la fundación. ¿Vos sos la fundadora? ¿Contigo comenzó o comenzó el elenco con otras personas? ¿Cómo es un poco la historia para saber, Noelia? Bien, en realidad ya hace unos añitos, la idea en sí de Panambillero empezó con un grupo de bailarines profesionales, en realidad. Sí. Que ahí conformamos el elenco profesional. Cuando eso, de Panambillero. El nombre lo decidimos justamente gracias también a la inspiración de mi abuelo, mi bisabuelo sería en realidad, Lorenzo J. del Valle, que él llegó a ser Panambijobú. El creador de la letra. El creador de la letra. Exactamente. La cuenta, pero entonces aquí estamos hablando con grandes personalidades. Entonces. Así es. Él era tu abuelo. Mi bisabuelo ya. Tu bisabuelo. Tu bisabuelo. Sí, exactamente. Sí. Entonces, por motivos personales, cada uno se separó y un par de años después ya vinimos nosotras. Ya. Que justamente queríamos continuar bailando, algunas estaban en distintos grupos, pero bueno, nos agrupamos y formamos nuevamente el elenco de danzas Panambillero, pero ya de gente aficionada, justamente para darle oportunidad también a las personas que en algún momento siempre quisieron continuar el baile o alguna vez quiso y por problemas económicos no se puede, como ustedes saben, lo que es danza lleva su costo, no es nada barato, entonces hay veces... ¿Qué es lo más costoso, Noelia, así cuando uno quiere, sobre todo, tener una forma profesional de hacer danza? Bien, por sobre todo son los trajes. Los trajes son la parte más complicada de adquirir. Nosotras, por ejemplo, ahora cada tanto hacemos actividades para justamente recaudar fondos y poder hacernos los trajes, y las que pueden obviamente lo pagan al contado. No, mentira. Ya. Claro, no, evidentemente, si uno puede, como dice la gente, ¿verdad? Vos me dijiste, Noelia, hace rato que ya estuvieron haciendo algunos viajes a Colombia, a Argentina. ¿Y cómo esos contactos hicieron como para ir hasta ahí? ¿Cómo le llamaron a Panambillero? Bien, nosotros presentamos nuestro currículum también, siempre nos están pidiendo eso, fotos, videos de todas nuestras presentaciones, y se pasa por una evaluación. Entonces, si pasamos, entonces nos ponemos las pilas. O sea, les llaman, miran, buscan. Pero ¿quiénes son entonces los que les invitan? ¿De allá o desde aquí de Paraguay y luego les envían como representación? Este año, el año pasado nosotros fuimos aceptadas en la CIOF Paraguay, que es una asociación mundial de danza. Entonces, a través de ellos, Paraguay también tiene su sede y bueno, vamos presentando, ellos presentan un calendario de viajes, de festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces nosotros presentamos también igual las carpetas, los videos, todo con nuestro trabajo, y bueno, ahí nos aprueban y ya nos ponemos en campaña para trabajar, porque los pasajes sí lo tenemos que pagar nosotros. Ustedes tienen que pagar. Sí, exactamente. Ya. Y así a nivel, por ejemplo, de gobierno, digamos, no sé, o de intendencias, ¿existen también esas posibilidades o no hay con todo lo que significa nuestra tradición paraguaya, el apoyo cultural que decimos? Porque yo suelo escuchar que hay fondos para estas cosas, pero no sé cómo se manejan con los elencos o con estos grupos de ustedes. Bien, de manera de intendencias por lo menos, el tema es que cada ciudad tiene su propia escuela de danza. Tiene su propia escuela. Tiene su escuela y obviamente dan prioridad a las escuelas que ellos dirigen. Tienen, claro. Exactamente, claro. Que tienen. En realidad es un poco complicado. Paraguay es un país chico. Sí. Y es un país lleno de artistas.
¿En lleno serio? de artistas, exactamente. Hay muchos artistas. Somos muchos artistas. ¿En serio? Donde te vas O sea, a encontrar, todos somos artistas, si de no alguna son manera de bailarines, artista. claro, si no son bailarines, Eso me son gustó, que me encantó. músicos, son, no, claro, ¿En es que serio? es así, ¿Es es así? así. Todo el mundo tiene un talento, don. claro que sí. Si no ejerce de manera profesional, Claro, claro. lo hace a manera de hobby, de entretenimiento. Pero sí, para mí es un país bendecido de artistas. En serio, ya. O sea, les gusta al paraguayo. Espero no que no se entienda en un sentido negativo. Y ya artista y teo, ¿verdad? Oye, vos artista. Ñembo artista. Está bien. Bueno, y vos, Majo, ¿cómo llegaste desde San Lorenzo, llegaste hasta Panambi-Yeroque? Y la verdad que fue en un festival que le conocí a una de mis compañeras, Celina, sí, y ella me invitó. Ya. Entonces, probé. Me fui un lunes. ¿Y Celina qué hacía? Celina ya pertenecía al... Sí, ya estaba en el ella- elenco. Ella con 77 años. Ah, no cuenta. Es Ah, bailarina sí, sí. activa del elenco. Qué bien, Sí. che. Bueno, ustedes después vamos a ir pasando los videos, ¿verdad? Que tienen ustedes de estas presentaciones. Tienen ustedes así filmaciones, etcétera también. Eso es espectacular, entonces. Sí, la profe tiene. Así de todo, todos los archivos había y por haber. Claro. Está bien. Entonces- Bueno, y a vos, Tamara, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Porque ustedes están con la música y la danza paraguaya, Sí. ¿verdad? Y de Solamente todo la eso danza hay todavía paraguaya. también variedades dentro de nuestras danzas paraguayas. Sobre todo en la parte coreográfica seguramente. O sea, qué bailás, qué es lo que bailan, cómo tienen que hacer esas representaciones. O no. En realidad bailamos así en grupo, siempre Sí, en lo que grupo. son de grupo, Después lo que son... utilizamos también los elementos. Sí. Utilizamos el cántaro, las botellas. ¿Vos alzás la botella? No. Llegué a alzar hasta 5. Nuestra 5. profesora llegó a alzar a 17 botellas. ¿En serio, Noelia? ¿Y qué tal, che? ¿Y eso cómo se hace? Como para alzar 17 botellas. Y en realidad mucha práctica y perseverar por sobre todo. No todo en la vida es fácil, yo sé. Y comenzaste a ver es vos, igual. comentame por eso, para llegar hasta 17. Primero, número 1. Y después, ¿cómo? ¿Con el número 1 ya era difícil o te salió más rápido ya? No, lleva su proceso porque al También. comienzo, claro, en la parte académica nos vamos primero con el canasto, el cántaro y luego la botella. Y después ya de manera personal ya uno va equilibrando más botellas. Ya. O sea que es también cuestión de equilibrio, ¿verdad? Sí. Hay personas que tardan mucho y hay personas que simplemente le pones una botella y Ya se queda. Sí, No es hay impresionante. ningún problema. Sí. No, por eso yo te preguntaba, por ejemplo, cuando vos comenzaste con la primera botella, ¿para vos cómo fue? ¿Fue rapidito o tuviste que buscar la cabecita? No. Sí, a mí me costó bastante. Yo en 8 años de práctica llegué a los 17. 8 años de práctica. O sea que, ¿cuántas botellas? 2 botellas por año. Y sí, pero también se caía y retrocedía, porque eso también se caen y se rompen. Ay, Son ay, todas ay. de vidrio. Ay. O sea que es un gasto enorme también eso. Sí, Entonces. también. Por eso, imagínate porque se te caiga, eso después se te rompe. ¿Y cuánto se te rompe cuando se te cae? Vos tenés 17 y se te cae. ¿Qué quiere decir se te cae? Se te cae toda la columna, Prácticamente, sí. ¿verdad? No, que se te cae uno, ¿verdad? No. Porque creo que ponen luego... ¿Cómo es? Es a presión. A presión. Es a presión. Son por lo general botellas de champán y de vino y se le hace como una técnica especial. Son torneros los son que hacen. torneros los que tienen que hacerlo. Exactamente. Es Ya. un preparado especial y hay veces que se despega de la botella y se va. Ya. Bueno, entonces ahora vamos un poco a la danza individual. ¿Quién va a bailar ahora entonces, Noelia? Va a bailar Tamara. ¿Qué va a bailar Tamara? Tamara va a bailarnos aquí con el bastidor. El bastidor. Sí. ¿Y cómo se llama la música que ella va a ofrecernos? Acá, uya ve. Acá huye, con el bastidor.
Bueno, Exactamente. entonces ahí le tenemos a Tamara con Acaúllave con el bastidor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con este elenco Panambí. Yo ya, para mi joven, estaba diciendo ya por lo que me dijiste de tu bisabuelo, ¿verdad? No sé si la gente ahí recuerda cómo es esa melodía. No vamos a bailar ese ahora, ¿verdad? No, ¿O te van a bailar? Bueno, esa es la melodía, es otro que puso, ¿verdad? Pero la letra, el bisabuelo aquí de Noelia, o sea que hace tiempo. Ya me dijiste también algo que me llamó mucho la atención y que es tan hermoso, que los paraguayos o el Paraguay es tierra de artistas, ¿verdad? Artistas. ¿Y a vos de qué año te gustó, Noelia, el arte y sobre todo la parte de la danza? Bien, en realidad viene de mi madre. Porque, ¿De tu mamá ya? Sí, pero en realidad ella sí era bailarina de corazón. Ah, sí. Lastimosamente ella no pudo seguir también por motivos económicos. ¿Y te hizo estudiar a vos? Exactamente, a mí y a mi hermana mayor. Ya, porque entonces, vos me dijiste profesora, ¿verdad? Exactamente, Todo, o sea, yo soy toda la carrera. profesora superior de danza paraguaya y mi hermana es profesora superior de danza clásica. Ah, mira, porque entonces se dividieron luego. Exactamente. Entonces la próxima le tengo que traer a tu hermana aquí para que me hable un poco de la danza clásica, ya que vos nos traes la danza paraguaya. Sí. ¿Y te gusta, Noelia, entonces, sí, esto que estás haciendo? Claro que sí, porque esto, aparte de mostrar no solamente nuestra cultura, lo que nosotros sentimos, es también el acercarse a la otra persona, el tener el contacto
hacia los demás, no solamente con la persona, con mi compañera, sino que con el público. Es impresionante cómo ellos sienten y vibran al verte bailar, y por sobre todo cuando ven a personas de distintas edades, justamente les motiva a que sí pueden hacerlo, sí pueden bailar, no importa la edad que tengan. Claro. Y vos me dijiste que estás enseñando también, ¿en dónde? ¿En escuelas, en colegios? Exactamente, estoy en academias y también estoy aquí cerquita en el Colegio Virgen del Rosario, aquí de Lambaré. ¿El privado o el privado? Sí, le conozco yo a la señora directora ahí. Oh. Vos estás entonces ahí enseñando. El año pasado estuvimos justamente con la profesora Pilar. Pilar, estuvimos sí. con un proyecto justamente de un elenco ahí de profesores y alumnos. Sí. Estuvimos trabajando con ellos, entonces fue una gran experiencia también. Cuando yo fui párroco ahí, en algún momento presentaron, entonces vos eras la profesora que estaba ahí, o vos no estabas en esa oportunidad. Sí, estuve. ¿Estuviste? Sí. Entonces soy yo el que no te estaba recordando, ahí en el primer momento no saqué la foto entonces. Espectacular era. ¿Y qué tal los jóvenes responden hacia la enseñanza? Porque como es una cuestión de escuela, algunas veces los chicos, hacemos como artes plásticas, como dicen, ¿verdad? Exactamente. Para el festival de clausura sí estuvimos trabajando con los jóvenes y sí, fue una linda experiencia. Hay algunos que sentían vergüenza, pero por la timidez, no específicamente por ser danza paraguaya, sino que por lo tímidos que son. Pero con el grupo que llegamos a la clausura fue espectacular, tuvieron disciplina, tuvieron constancia y les gustó el trabajo. No, porque eso es lo que me llama la atención, porque una vez voy a algunos colegios, ¿verdad? Y sí, las profesoras son profesionales porque van y enseñan, ¿verdad? Como profesoras, ¿verdad? Pero veo que algunos, que bailan más o menos, para que le ponga una nota, por decir así. ¿Vos pones nota también ahí o eso es una cosa más bien libre de los jóvenes? No, libre. Libre. Sí, exactamente. ¿Y cómo hacen, vamos a decir entre comillas, cómo reclutan a los chicos para que participen? ¿Es libre? Sí, es libre. Es libre. O sea, ¿eso hacen en otro horario? En otro horario, sí. Exactamente. En otro horario, sí. ¿Pero ahí en ese colegio nomás o en todas partes es así? No. Como fue un plan piloto, fue exclusivamente de este colegio. Colegio, ya, o sea que dieron esa oportunidad a sus alumnos. Entonces dijeron, todos los que quieran participar, todos los que quieran. Mira qué interesante. Sí, yo varias veces ahí cuando era párroco iba a celebrar un poco, ¿verdad? Y también a participar. Y ahí lo que te he visto entonces. Seguramente. Bueno, qué lindo. Bueno, y ahora que vamos a verle un poco a Majo que baile. ¿Qué es lo que va a bailar Majo? Qué linda música ahora nos va a deleitar de música paraguaya? Ella va a bailar De Lejos Vengo. De Lejos Vengo. Muy bien. Entonces, si nosotros nos deleitamos y volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. A ti cantando con mi guitarra de pan, querida ni veré que. Deja tu cuna, niña hermosa, sacuda y tente. Mis manos, clavel y rosa merengue, cobaro mandúa. No te obligo a que te levantes, cante gustairos en corazón, mi pobre alma quedó vibrante, desconsolada, gallajeó.
chica de lomo quiera ser. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia, con el elenco Panambí Yeroque. Entonces, con ese lindo donaire también, ¿verdad? La música paraguaya es algo espectacular. Siempre dicen que los paraguayos y las paraguayas cantan melodías espectaculares, les gusta, y por otra parte también la danza, el donaire, ¿verdad? Siempre que se muestra en el baile. Bueno, y nosotros estamos llegando a este momento en el que dejamos también los mensajes. Así vamos concluyendo, ¿entienden? Terminamos ese lindo mensaje que ustedes también están transmitiendo a través de la danza, principalmente porque ustedes son aficionados, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que lo tienen y lo sienten en el corazón. Y eso también ustedes nos hacen llegar a cada uno de nosotros. Y con un mensaje, Tamara, vamos a comenzar contigo, un mensajecito así que invite un poco a la gente. ¿Qué es lo que les gusta, a vos te gustaría, Tamara, transmitir un poco a la gente para que se entusiasmen también y puedan unirse a ustedes? Les invito a la gente que venga a mirarnos, a participar, a bailar con nosotras. ¿Vos fuiste también a Colombia? No. ¿Vos no te fuiste a Argentina? No. ¿Ninguno de los grupos internacionales? No tuve permiso. De permiso. De mis hijos. De tu hijo, no de tu esposo, de tu hijo. Bueno, a pesar de que es tu cuñada, ¿verdad? Es la jefa. Sí. Está bien. Y bueno, y vos, sí, quería decir algo más. Les invito a la gente que venga, que quiera bailar, sí, que se anime a participar, a unirse. Estamos sobre Carretera López y Agustín Fernando de Pinedo. Ahí estamos teniendo nuestros ensayos. Ya, los ensayos ahí. Todos los viernes. Viernes y sábado. ¿De qué hora a qué hora tienen los viernes? Los viernes estamos teniendo ahora de 19. Los viernes a partir de las 19 horas hasta las 21 horas y los sábados de 8 a 11 de la mañana. A la cuenta bien largo luego entonces. Sí, 2 horas de ensayo tenemos. 2 horas. Ya. Cada día. Y todos que son puntuales. Y justamente por eso hacemos más o menos así para tener como media hora más o menos de receso, entre que llegamos, entre que vestirse. Sí. Pero primero suelen practicar primero sin la ropa, ¿verdad? El atuendo ya así toda, ¿verdad? Llevamos nuestra remera del elenco y la pollera de ensayo. Eso es lo que tenemos. Así luego se llama, con la cuestión. Bueno, y a ver, Majo, ¿a quién le querés invitar y para quién querés dejar un poco tu mensaje hoy? Hay muchos jóvenes así de tu edad también, porque vos imaginate, estás viniendo de lejos, venís vos, que decir que te gusta verdaderamente. Sí, desde el día uno en que me animé a practicar, me sentí en confianza con el grupo de compañeras que tengo. Y yo le insto a vos mamá, a vos abuela, que como yo no pudo de chica, yo por ejemplo no pude de chica por problemas económicos, digamos así, porque es bastante costoso, pero ahora tengo la oportunidad y estoy aprovechando y es lo mejor, me sirve para desestresarme, salgo del laburo y lo primero que quiero irme es a practicar y después es tan satisfactorio también cuando te salen los pasos, te salen las coreografías y bueno, y no se van a arrepentir. Nosotros lo esperamos, como dijo la compañera Lambaré. ¿Te gustó siempre entonces a vos, Sí, de chica era mi sueño. Y ahí no podía, mamá, quiero estudiar. Ahora, mi hija, anda ahora, tenés la posibilidad. Sí, exactamente. Y entonces es lindo eso, ¿verdad? Para todas las otras personas. Es un buen servicio que están haciendo, A mí me parece demasiado lindo. Y bueno, y tu mensaje ahora, porque después ya te queremos ver bailar también a vos como profesora, Noelia. ¿Qué mensaje le querés dejar a los jóvenes o a las personas adultas también, ya que ustedes reciben también a todas las personas, varones y mujeres, ¿verdad?, que tengan este deseo de unirse al grupo de ustedes? Exactamente. Lo que le quiero decir es que no tengan miedo justamente
de experimentar lo nuestro. No es anticuado, no es pasado de moda, al contrario, es lo que más admira el público, y más que nada el público internacional. Gracias a la danza nosotros salimos a conocer otros países, así es que les invito a que vengan, prueben y se van a dar cuenta de que es algo distinto, algo maravilloso, y así como dijo María José, es desestresante, te vas a conocer personas nuevas, y como les digo, de distintos países, y uno tiene totalmente otra mirada, así es que les espero a todos, y bueno, nos van a encontrar en la página, así es que pueden buscarnos y contactarse con nosotros. Qué lindo, qué lindo. Entonces yo les agradezco a ustedes, Noelia, Majo y Tamara, que hoy están, son 3, ¿verdad? Pero el elenco es mucho más. No pueden venir ciertamente todos, pero vamos a ir viendo algunas de sus danzas también, y sobre todo de esa historia que ellos van transmitiendo de la propia vida y de ese gran deseo de hacer las cosas lindas, una forma de mostrar la maravilla que Dios nos ha regalado. Y nosotros, como siempre, vamos concluyendo con algunos versículos de la palabra de Dios. Hoy sobre la danza quisiera leer lo que dice el Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Hay tiempo, dice, de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse, pero también hay tiempo para bailar. Bueno, esta es una de las primeras partes donde aparece el bailar, que es el tiempo que Dios también nos da, que tenemos que llegar a eso, a vivirlo profundamente. Tú has cambiado, dice, mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Es el Salmo 30, versículo 11. El Salmo 149, versículo 3. Alaben su nombre con danza, cántenle alabando con pandero y con la lira. El Salmo 150, versículo 4, alábenle con pandero y danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta. Y también el profeta Jeremías dice en el capítulo 31, 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos en la danza, a una cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza con la danza. Qué lindo entonces, queridos amigos, todo lo que nosotros estamos escuchando, desde la experiencia primero aquí, de estas hermosas damas que hoy nos traen esta alegría, ¿verdad? A Noelia, muchísimas gracias, a Majo también, muchísimas gracias, y a Tamara, que nos transmiten con el donaire, que nos transmiten con la danza, lo que dice también la palabra de Dios. Es una forma de alabar a Dios, y es una forma como también nosotros agradecemos toda esta riqueza que Dios nos dona. Y nos vamos despidiendo nosotros, y nos vamos a despedir con una danza. ¿Cuál es la danza que querés dedicarnos, señora directora? Sí, conmigo vamos a cerrar con Galopera. Galopera. Y entonces así nos despedimos de nuestro programa con el día de hoy. Les dejo primero la bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar, luciendo el que guaverá, zarcillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Galopera,
desnudas cimbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolente. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Sobre su cabeza erguida lleva en cántaro nativo agua para el peregrino, la hermosa Mitacuñá. Y así sigue la función, al compás de la galopa suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor.